2025 ya se ha convertido en parte de la historia. Sin embargo, sus resultados difieren mucho de lo que muchos hubieran deseado. Durante el último año, la humanidad perdió varias oportunidades decisivas en las que aún se podía haber controlado la escalada catastrófica de los cataclismos, y lamentablemente su desarrollo continúa. La humanidad tiene aún la posibilidad de influir en el escenario que ya se ha puesto en marcha. Encontrarás las respuestas en el episodio de hoy. Como es bien sabido, los micro y nanoplásticos se han convertido en participantes activos de los procesos climáticos, amplificando repetidamente la anomalía, la intensidad y las consecuencias de los fenómenos naturales que ya se están intensificando. Al alterar la conductividad térmica de las aguas oceánicas, las partículas de plástico perturban el intercambio de calor entre el océano y la atmósfera, convirtiendo de hecho al océano mundial en un gigantesco acumulador de energía. El calor acumulado se transforma en energía potencial y cinética de la atmósfera, cuyo exceso está en la base de la intensificación de los ciclones tropicales, tormentas, vientos anómalos, tornados y otros procesos dinámicos. Ciclones tropicales. La temporada de huracanes tropicales de 2025 confirma una tendencia que se observa cada vez con mayor claridad año tras año. Aunque el número total de estos fenómenos no aumenta de forma significativa, la proporción de huracanes intensos está en aumento. Así, según los datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, en la cuenca del Atlántico durante la pasada temporada se registraron 13 tormentas con nombre, de las cuales 5 se intensificaron hasta convertirse en huracanes, y 3 alcanzaron la quinta categoría, la máxima. En toda la historia de las observaciones, esto solo se ha registrado una vez, en 2005. Se trata de una señal alarmante, ya que la temporada del año pasado, aun sin ser tan anómalamente activa como la de 2005, produjo igualmente 3 huracanes de la máxima intensidad. Destaca especialmente el huracán tropical Melissa, una de las tormentas más fuertes jamás registradas en toda la historia de las observaciones. Las ráfagas de viento en su interior alcanzaron aproximadamente los 406 km por hora. Esta cifra es unos 6 km por hora superior al récord de ráfaga registrado en un ciclón tropical sobre el océano y solo 1 km por hora inferior a la ráfaga de viento más rápida jamás medida en la Tierra. Al alcanzar la quinta categoría, el 28 de octubre el huracán Melissa, con vientos de casi 300 km por hora, azotó la costa de Jamaica y se convirtió en la tormenta más potente en 174 años de observaciones meteorológicas en esta región. 3/4 partes de los habitantes de la isla se quedaron sin electricidad ni comunicaciones. Todo el territorio de Jamaica fue declarado oficialmente zona de desastre. Los testigos describieron lo que estaba ocurriendo como escenas de una película de catástrofes. Palmeras que se partían como cerillas, carreteras arrasadas y viviendas inundadas hasta el nivel de las ventanas. La catástrofe se cobró la vida de 19 personas. El huracán Melissa también afectó a otros países de la cuenca del Caribe, provocando el caos y causando víctimas humanas. En la República Dominicana, una persona murió y otra desapareció. Cabe destacar que en los últimos 10 años, este es el primer caso en el que ningún huracán tropical tocó tierra en el territorio continental de Estados Unidos. Sin embargo, este hecho crea una peligrosa ilusión de estabilidad, ya que no está relacionado con una disminución de la actividad de las tormentas. El factor clave fue una persistente anomalía atmosférica, una vaguada de baja presión a lo largo de la costa este que actuó como una barrera protectora y desvió los principales huracanes hacia el océano Atlántico. Esto proporcionó al país un alivio temporal, pero no redujo el nivel general de riesgo. En el Océano Pacífico Occidental, el supertifón Ragasa fue el más intenso. El 22 de septiembre arrasó Filipinas. Las velocidades sostenidas del viento superaron los 265 km por hora, con ráfagas de hasta 295 km por hora. El tifón provocó inundaciones y deslizamientos de tierra. Se suspendieron los vuelos, los ferries y la pesca, pero un barco pesquero con personas a bordo quedó atrapado por las olas y el viento, lo que provocó 7 muertes. En la isla de Taiwán, el tifón Ragasa provocó lluvias sin precedentes. En algunos lugares, cayeron alrededor de 1000 milímetros de precipitación. El condado de Hualien, esto provocó el colapso de una presa natural. 60 millones de toneladas de agua se abalanzaron sobre la localidad turística de Guangfu. Las corrientes de lodo y barro arrasaron casas y coches, como si se tratara de un tsunami. Al menos 17 personas murieron.
En resúmenes climáticos anteriores, señalamos que se acentuó la naturaleza en cascada de los cataclismos, cuando las fuerzas naturales se suceden unas a otras y cada golpe posterior suele ser más potente que el anterior. En 2025, esta tendencia se manifestó de forma especialmente vívida. Los tifones llegaban con tal frecuencia que los habitantes del sudeste asiático no tenían tiempo de recuperarse. Así, apenas unos días después del impacto del mortífero supertifón Ragasa, el 26 de septiembre, la tormenta tropical Boaloy azotó Filipinas. 2 días después, tras ganar fuerza en el mar de China Meridional y convertirse en tifón, Boaloy golpeó Vietnam. Solo en el centro de Vietnam, más de 144,000 viviendas resultaron dañadas y vastas zonas quedaron sin electricidad. Más de 26,000 hectáreas de arroz y otros cultivos agrícolas fueron destruidas. A escala nacional, las víctimas de los elementos ascendieron a 56 personas. Los especialistas señalan que el tifón Boaloy resultó ser uno de los fenómenos más raros y anómalos. Su velocidad en el mar de China Meridional alcanzó los 35 kilómetros por hora, casi el doble de lo normal. Y en la provincia de Ha Tinh mantuvo una fuerza destructiva durante más de 11 horas, convirtiéndose en el más potente de toda la historia de las observaciones en la región. Aunque el tifón Kalmaegi, que azotó la provincia filipina de Cebu el 4 de noviembre, no batió récords en velocidad del viento, su lento desplazamiento y la enorme cantidad de precipitaciones lo convirtieron en un fenómeno mortal. En Filipinas murieron al menos 269 personas. La mayoría de las víctimas, según las autoridades, fallecieron por ahogamiento. Durante mucho tiempo, los ciclones tropicales tuvieron una zona de formación claramente definida. Las cálidas aguas de los trópicos por encima de los 5 grados de latitud, donde se dan las condiciones necesarias para su génesis. Sin embargo, en 2025 observamos una tendencia alarmante. Esta zona se está expandiendo de forma notable. Para las personas que viven en nuevas zonas potencialmente peligrosas, esto representa un problema grave. La infraestructura y los sistemas de alerta en estas regiones no están diseñados para soportar la fuerza de los ciclones tropicales, por lo que los residentes se enfrentan a una fuerza natural para la que no están preparados, ni emocional ni técnicamente. Como resultado, la expansión de la zona de formación de los ciclones tropicales se está convirtiendo en una de las señales climáticas más peligrosas y subestimadas del último año. Así, el tifón Neoguri se formó en el Océano Pacífico en septiembre, a una latitud inusualmente alta, y fue clasificado como la tormenta más nororiental desde 1997. El ciclón Ditva, que azotó Sri Lanka en noviembre, se convirtió en una de las tormentas más destructivas de la historia del país. Más de 1 millón de personas se vieron afectadas, alrededor de 15,000 viviendas resultaron dañadas, y el número de víctimas mortales superó las 460 personas. Dado que los ciclones se forman muy raramente en esta región, consecuencias tan graves se debieron principalmente no a la fuerza de la tormenta, sino a la falta de preparación para un escenario de este tipo. Un fenómeno aún más raro fue Senyar, que por primera vez en 135 años se formó en el estrecho de Malaca, a menos de 5 grados del Ecuador, donde normalmente no se producen ciclones debido a la débil influencia de la rotación de la Tierra que no permite que una tormenta gire lo suficiente. Senyar también se convirtió en el primer ciclón de la historia en tocar tierra en la costa occidental de la Malasia peninsular, y solo en la tercera tormenta que ha afectado al territorio del país. Provocó inundaciones catastróficas en Indonesia y Malasia. Solo en la isla de Sumatra murieron más de 900 personas y más de 2.500 resultaron heridas. Tornados. En marzo de 2025, un destructivo frente de tormenta atravesó Estados Unidos, convirtiéndose en la causa del mayor brote de tornados en la historia de las observaciones meteorológicas para este mes. En total, a lo largo de 3 días, se registraron al menos 100 tornados que redujeron a ruinas zonas enteras. Esta tormenta se convirtió en una de las más destructivas en Estados Unidos en los últimos años y se cobró la vida de 42 personas. Algunos tornados individuales se distinguieron por una intensidad excepcional. El 20 de junio, cerca de la localidad de Enderlin, en el estado de Dakota del Norte, Estados Unidos, se registró uno de los tornados más potentes del siglo XXI. El vórtice recibió la calificación oficial de EF5, la categoría más alta de la escala Fujita mejorada. La velocidad del viento superó los 338 km por hora.
Fue el primer tornado de esta fuerza en el país en los últimos 12 años. El tornado volcó vagones ferroviarios de grano completamente cargados, y un vagón cisterna vacío fue lanzado a casi 150 metros. Algunos árboles fueron arrancados de raíz, mientras que otros quedaron como troncos mutilados sin corteza. Una granja local fue completamente destruida, y los edificios fueron arrancados de sus cimientos. Los elementos se cobraron la vida de 3 personas. El vórtice destructivo, de más de 1,5 kilómetros de ancho, dejó una gigantesca cicatriz en la superficie de la Tierra, visible incluso desde el espacio. El 7 de noviembre, el estado brasileño de Paraná fue azotado por un tornado de categoría EF4, con vientos de hasta 300 kilómetros por hora. Este vórtice se convirtió en el más trágico de toda la historia moderna del país. Destruyó el 90% del municipio de Río Bonito do Iguazú. En apenas unos minutos, la ciudad pasó a parecer una zona de combate. Los barrios quedaron en ruinas y los coches estaban esparcidos como si fueran juguetes infantiles. 6 personas murieron y 750 residentes resultaron heridos, 30 de ellos con lesiones graves. Durante la tormenta Claudia, que tuvo lugar a mediados de noviembre, se registró un tornado de categoría IF2 en Albufeira, una conocida ciudad turística del sur de Portugal. Golpeó el restaurante de un hotel por la mañana, justo cuando varias decenas de huéspedes estaban desayunando allí. 28 personas resultaron heridas, entre ellas 6 niños de entre 2 meses y 7 años. 4 fueron trasladadas a hospitales con lesiones graves. El torbellino también atravesó un camping, donde una mujer perdió la vida. Es importante subrayar que incluso los tornados de segunda categoría son extremadamente raros en Portugal. En los últimos 30 años, según la base de datos europea de fenómenos meteorológicos severos, solo se han registrado 4 casos de este tipo en el país, y 3 de ellos ocurrieron en 2025. Al mismo tiempo, Portugal no es una excepción. En toda Europa en su conjunto se observa un alarmante aumento exponencial del número de tornados. Los ejemplos de Brasil y Portugal demuestran claramente la expansión de la geografía de los tornados. Hoy en día, los vórtices se registran cada vez con mayor frecuencia en regiones donde antes prácticamente no se observaban. El 29 de agosto se registraron simultáneamente 3 tornados en la península de Reykjanes, en Islandia, un fenómeno inusual para estas latitudes. Desde 1980, solo se han observado 13 episodios de este tipo en la región. El 3 de agosto, un tornado de categoría IF2 barrió el territorio de la región autónoma judía de Rusia. Se trató de un fenómeno extraordinariamente potente para estas zonas. A lo largo de toda la historia de la región, aquí solo se han registrado unos pocos vórtices, y únicamente en los últimos años, a medida que se ha intensificado el cambio climático. Los tornados en Colombia son extremadamente raros. Anteriormente solo se había registrado un caso en toda la historia del país, en 2001, pero el 14 de septiembre del año pasado, los elementos volvieron a golpear. En la ciudad de San Ángel, en el departamento de Magdalena, un tornado destruyó una plaza de toros y los edificios circundantes. Durante varios días, a finales de octubre, se produjeron al menos 4 tornados en el norte y el oeste de Turquía, incluidos 2 tornados de categoría I, F2, uno de los cuales causó una víctima mortal. Según las estadísticas oficiales, en el país se registran no más de 2 tornados al año, predominantemente de primera categoría. Por lo tanto, un brote de este tipo resultó extremadamente anómalo. Debido a la expansión de la geografía de los tornados, los vórtices llegan cada vez con mayor frecuencia a ciudades densamente pobladas que no están preparadas para este tipo de amenaza, lo que incrementa de forma significativa la destrucción y el número de víctimas. A mediados de mayo, un potente sistema de tormentas azotó los estados centrales y orientales de Estados Unidos, generando varias decenas de tornados. En el estado de Missouri, un devastador tornado de categoría EF3 golpeó la gran ciudad de San Luis. El vórtice, con velocidades del viento superiores a los 240 kilómetros por hora y un ancho de 1,5 kilómetros, atravesó barrios urbanos, destruyendo todo a su paso. Más de 5,000 edificios resultaron dañados. El alcalde calificó esta tormenta como una de las más destructivas en la historia de la ciudad. 5 personas murieron y otras 38 resultaron heridas. Un tornado de categoría EF1, con velocidades del viento de hasta 180 kilómetros por hora. También golpeó el centro económico del estado de Maryland, la importante ciudad portuaria de Baltimore.
El embudo atravesó zonas densamente pobladas, dejando tras de sí una estela de destrucción de aproximadamente 9,5 kilómetros. El año 2025 demostró fenómenos climáticos sin precedentes y anomalías récord. Surge de manera inevitable una pregunta. ¿Podría la humanidad haber evitado tal desarrollo de los acontecimientos? Podía haberlo hecho. Científicos de Alatra propusieron una solución tecnológica: los generadores atmosféricos de agua. Su implementación a gran escala habría permitido reducir la contaminación del océano mundial por micro y nanoplásticos, restaurar el ciclo del agua y el equilibrio térmico del planeta, y en última instancia, estabilizar la situación climática. Creo que muchos de ustedes recuerdan la tecnología conocida como GAA, el generador atmosférico de agua, que alguna vez ofreció la promesa de purificar el aire de contaminantes, incluido el plástico. Fue un faro de esperanza innovador, una tecnología que, si se hubiera implementado a nivel global, podría haber preservado la salud y la vida de miles de millones de personas y ayudado a limpiar el planeta. Pero perdimos esa oportunidad. En asuntos como este, el factor tiempo es decisivo. Es fundamental entender que los científicos de Alatra propusieron por primera vez utilizar la tecnología GAA para purificar las aguas oceánicas hace más de 20 años, en un momento en que la concentración de microplásticos en la atmósfera seguía siendo extremadamente baja. En aquel entonces, la implementación de tales tecnologías podría haber generado beneficios ambientales tangibles sin representar riesgos graves para la salud humana. En aquel momento, la tecnología GAA pudo haber sido un salvavidas, pero hoy, dadas las elevadas concentraciones de nanoplástico en la atmósfera, representa un peligro. La implementación masiva de la tecnología GAA en las condiciones actuales podría aumentar significativamente la concentración de microplástico en el aire. Esto crea un riesgo grave de aumento de los nanoplásticos en el aire, lo que representa una amenaza directa para la salud y la vida humana. Inhalar nanoplástico contribuye a su acumulación en el cuerpo, incluido el cerebro. Este es un punto crítico. Temperaturas anómalas. En 2025, la India vivió el invierno más cálido en 124 años, mientras que ya en febrero se registraron olas de calor anormalmente tempranas. La característica más notable fue el aumento de las temperaturas mínimas. El 15 de marzo, en los estados de Odisha y Jharkhand, se registró la primera noche cálida del año. Sin embargo, el año pasado en la India no estuvo marcado solo por récords de calor. Las olas de frío comenzaron antes de lo habitual y abarcaron un territorio más grande. En junio, América del Norte fue azotada por una potente ola de calor que afectó a más de 255 millones de personas en Estados Unidos y Canadá. En solo una semana, en Estados Unidos, se registraron más de 3,000 casos de temperaturas máximas diarias récord, incluidos máximos absolutos de toda la historia de las observaciones. Es especialmente importante señalar que la mayoría de los récords se establecieron para las temperaturas mínimas diarias, es decir, nocturnas. Lamentablemente, esta tendencia extremadamente peligrosa ya se observa en todo el mundo. Las noches sofocantes y anormalmente cálidas privan al organismo del descanso tras el calor diurno, provocando estrés térmico, deshidratación y una sobrecarga del sistema cardiovascular. De abril a septiembre de 2025, Europa fue azotada por una serie de olas de calor extremas que se cobraron aproximadamente 16,500 vidas. En el norte del continente, las temperaturas alcanzaron valores sin precedentes. En Noruega, temperaturas superiores a los 30 grados centígrados se mantuvieron durante casi 2 semanas consecutivas, mientras que en Finlandia, las temperaturas superaron los 25 grados durante 26 días. Los hospitales locales se vieron desbordados y la población sufrió tanto por el calor prolongado, que en el norte del país incluso se abrió una pista de hielo como refugio contra las altas temperaturas. Se avistaron renos en las ciudades. Los animales salvajes buscaban agua y refugio. En el sur de Europa, la población soportó temperaturas superiores a los 40 grados centígrados y en varios países se registraron nuevos récords nacionales para el mes de junio. En Italia, se introdujo una prohibición de trabajar al aire libre durante las horas más calurosas del día. Y en Grecia, importantes atracciones turísticas fueron cerradas temporalmente. El calor provocó sequías y numerosos incendios forestales en decenas de países europeos. En
Rusia, en la región de Zabaikalie y en la República de Buriatia, la temporada de incendios forestales de 2025 resultó especialmente severa. La causa fue un invierno con pocas nevadas y la primavera más calurosa de toda la historia de las observaciones. Las temperaturas en estas regiones fueron entre 5 y 7 grados superiores a los promedios a largo plazo. Siberia y el Ártico se vieron afectados por anomalías térmicas. En Yakutsk, una ciudad con un clima extremadamente frío, enero resultó ser excepcionalmente cálido. En determinados días, las temperaturas superaron en más de 24 grados centígrados la norma climática. Se registraron récords diarios de temperatura máxima durante 6 días consecutivos. Los habitantes observaron que el sauce ya había comenzado a florecer, algo impropio incluso de principios de abril, y que los abedules presentaban amentos hinchados. El 20 de agosto, en la isla Baise, en el mar de Kara, la temperatura alcanzó por primera vez en toda la historia de las observaciones los 11,6 grados centígrados, superando de golpe en 2,5 grados el récord anterior de agosto. Las temperaturas anormalmente altas estuvieron acompañadas de una tormenta eléctrica, un fenómeno extremadamente raro para estas latitudes, registrado allí solo por tercera vez en el siglo XXI. Ese mismo día, en el norte de la península de Taimyr, en el cabo Sterlegov, la temperatura del aire alcanzó los 23 grados centígrados, cuando el máximo medio mensual es de tan solo 6,6 grados centígrados. Los contrastes de temperatura en distintas regiones de Rusia fueron tan abruptos que incluso los meteorólogos se quedaron sin palabras para describir la magnitud del caos meteorológico. Así, en febrero, en la ciudad de Ivdel, en el oblast de Sverdlovsk, una helada nocturna de menos 26 grados centígrados dio paso a temperaturas diurnas positivas en apenas unas horas. Una diferencia de más de 28 grados en 12 horas se convirtió en una dura prueba para los residentes. La diferencia de temperatura en 12 horas alcanzó los 28,4 grados centígrados. Al mismo tiempo, en el sur del país, por el contrario, se estableció un clima anormalmente frío, acompañado de fuertes nevadas. En la República de Kabardino-Balkaria, finales de febrero resultaron ser los más fríos de toda la historia de las observaciones meteorológicas en la región. En Krasnodar, Novorossiysk, así como en otras ciudades y distritos del Kubán, los cuerpos de agua se congelaron y se formaron témpanos. En Sochi, la nieve cayó no solo en las zonas montañosas, donde la altura de los ventisqueros alcanzó los 3 metros, sino también directamente en la costa. Céspedes verdes, palmeras y flores quedaron cubiertos por una gruesa capa de nieve, un fenómeno extremadamente raro para esta región. El mal tiempo también alcanzó a la vecina Georgia, en la habitualmente cálida ciudad turística de Batumi, donde debido al clima suave las viviendas no cuentan con calefacción centralizada, se produjo una brusca ola de frío. La ciudad quedó sepultada bajo tal cantidad de nieve que los servicios municipales tuvieron que pasar a un régimen de trabajo ininterrumpido las 24 horas. En enero, Estados Unidos se enfrentó a una serie de potentes tormentas invernales. El 3 de enero, los estados centrales fueron azotados por nevadas anómalas. En Kansas, el espesor del manto de nieve alcanzó los 46 centímetros, lo que provocó graves interrupciones del transporte, cortes de electricidad y víctimas mortales. Solo unos días después, los elementos golpearon el sureste del país, llevando condiciones invernales severas a casi 25 estados y afectando a unos 80 millones de personas. En regiones no acostumbradas a tales heladas y nevadas, la vida quedó paralizada. A partir del 20 de enero, una potente tormenta azotó los estados del sur, convirtiéndose en una dura prueba para la región. En la costa del Golfo, donde la nieve es poco frecuente, se batieron récords de nevadas que se remontaban a muchos años atrás, incluso a siglos. Al menos 9 personas fueron víctimas de hipotermia y accidentes de tráfico. Por primera vez en la historia, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió una alerta de ventisca para determinadas zonas de Luisiana y Texas. A principios de febrero, Japón fue azotado por las nevadas más intensas. En algunos lugares cayeron hasta 129 centímetros de nieve en 48 horas. Y en la ciudad de Obihiro, en la prefectura de Hokkaido, cayeron 120 centímetros en tan solo 12 horas. Esta cifra se convirtió en un récord nacional desde el inicio de las observaciones meteorológicas. En algunas zonas, los ventisqueros alcanzaron los 4 metros, lo que provocó el cierre de carreteras y puso en riesgo de colapso los techos de las viviendas. A partir del 5 de abril,
el frío ártico cubrió Europa central y oriental, los Balcanes, el Mediterráneo y Turquía. Tras un marzo cálido, el brusco descenso de las temperaturas y las nevadas provocaron heladas, ventiscas y fuertes vientos, destruyendo casi por completo la cosecha de árboles frutales. En Bielorrusia, más de 270 localidades se quedaron sin electricidad. En Polonia, el frío intenso estuvo acompañado de nevadas, lluvia helada y fuertes vientos. En los Cárpatos ucranianos, la temperatura descendió hasta menos 18 grados centígrados. En Bulgaria, el espesor de la nieve alcanzó los 40 centímetros, y en Turquía las temperaturas fueron de 4 a 10 grados centígrados por debajo de lo normal. El frío de abril también afectó a Corea del Sur. En un solo día, la temperatura en Seúl cayó de casi 25 grados Celsius a 1,1 grados Celsius. Especialmente notable fue la nevada a finales de abril, la primera registrada en 118 años de observaciones. En el norte de Arabia Saudita, a mediados de diciembre, se produjeron intensas nevadas acompañadas de viento y densa niebla. La nieve cubrió no solo las cumbres montañosas, sino también las mesetas desérticas adyacentes. Los termómetros descendieron hasta menos 4 grados Celsius. Un fenómeno de este tipo no se había observado en la región desde hacía casi 30 años. Aún más inusual fue la nevada registrada en Argentina el día de Navidad, el 25 de diciembre, en pleno verano del hemisferio sur. En las zonas de gran altitud de las provincias de Salta y Jujuy, la temperatura descendió hasta 1 grado centígrado, valores propios del invierno, y las fuertes nevadas interrumpieron el tráfico en carreteras estratégicamente importantes. Los meteorólogos señalaron que el avance de masas de aire frío tan al norte constituye una anomalía grave. Al mismo tiempo, el sureste de Brasil experimentó un calor anormal. Las temperaturas alcanzaron los 37,2 grados centígrados. En Sao Paulo, en el transcurso de 4 días, el récord de temperatura máxima para el mes de diciembre se batió en 3 ocasiones, y todo ello frente a una temperatura máxima media habitual para este mes de 28,3 grados centígrados. Un nuevo récord mensual después de varias décadas es un fenómeno poco frecuente, y 3 récords en 4 días constituyen una auténtica anomalía. Actividad sísmica. En 2025 se registró en todo el mundo un aumento brusco de la actividad sísmica y volcánica. Y no se trata simplemente de un incremento en el número de eventos, sino de un cambio profundo en el patrón general. Basta con observar el gráfico de los terremotos de magnitud 3 o superior. No muestra un aumento gradual, sino un salto claramente marcado. Hasta hace poco, los terremotos de magnitud 5, por no hablar de los más fuertes, eran noticia a nivel mundial. Los medios los cubrían, los expertos los analizaban y la sociedad los debatía activamente. Hoy, sin embargo, la realidad ha cambiado. Los eventos sísmicos de magnitud 5 ocurren con tanta frecuencia que casi ya no atraen atención, y los terremotos de magnitud 6 e incluso 7, lamentablemente, se perciben cada vez más como algo habitual. Pero esta sensación de normalidad es una ilusión peligrosa. Recordemos solo una parte de los miles de eventos similares que ocurrieron el año pasado. El 7 de enero, un potente terremoto de magnitud 6.8 sacudió el Tíbet. El choque sísmico principal y más de 600 réplicas provocaron la destrucción de decenas de aldeas y de más de 3.600 viviendas. 126 personas perdieron la vida y miles quedaron sin hogar en duras condiciones invernales. El 3 de junio se produjo un terremoto de magnitud 5.8 en el mar Mediterráneo. En la provincia turca de Mula, el número de heridos alcanzó las 75 personas, la mayoría de las cuales resultaron lesionadas al saltar por las ventanas. El aumento de la actividad sísmica en esta zona aterroriza tanto a la población que cada sacudida se convierte en una fuente de estrés severo. Durante el terremoto, una adolescente de 14 años sufrió un fuerte ataque de pánico. Lamentablemente, pese a la asistencia médica, falleció. La provincia de Baluchesir experimentó 2 terremotos de magnitud superior a 6 en agosto y octubre.
Según señalan los sismólogos, durante 3 meses se registró una actividad sísmica anormalmente alta para la región. Alrededor de 12.000 eventos sísmicos. El 31 de agosto, un potente sismo de magnitud 6.0 golpeó las provincias orientales de Afganistán. Más de 2.200 personas murieron y más de 3.300 resultaron heridas. Las potentes y poco profundas réplicas, 3 de las cuales superaron la magnitud 5.0, arrasaron viviendas que habían quedado solo parcialmente dañadas por el terremoto principal. Muchas aldeas quedaron reducidas a escombros. Algunas de las zonas más devastadas resultaron inaccesibles. Los residentes locales retiraban manualmente los escombros de las casas de adobe y piedra, intentando salvar a sus seres queridos. El año pasado, el archipiélago filipino fue sacudido por una serie de fuertes terremotos. La noche del 30 de septiembre se registró un terremoto de magnitud 6.9 cerca de la ciudad costera de Bogo. Se convirtió en uno de los más fuertes de los últimos 10 años en la región central de Filipinas. La peligrosamente escasa profundidad, de tan solo 5 kilómetros, provocó una destrucción masiva y la muerte de al menos 69 personas. En el sur del país, el 10 de octubre, se produjeron otros 2 potentes eventos sísmicos. El primero, de magnitud 7.4, se registró en el Océano Pacífico. Los temblores se sintieron en decenas de localidades de la isla de Mindanao. Los vehículos en las calles se balanceaban violentamente y los habitantes huían de sus casas presas del pánico. Unas 10 horas más tarde, se produjo un segundo terremoto, de magnitud 6.8. Esto intensificó las consecuencias y causó nuevos daños en las zonas ya afectadas. Como resultado del desastre, 8 personas murieron y cientos resultaron heridas. En la zona del pasaje de Drake, también se observó un aumento de la actividad sísmica. Durante 6 meses, de 2025, se produjeron allí 3 terremotos de magnitud superior a 7, mientras que en toda la historia de las observaciones en la región, solo se habían registrado 4. En 2025 se observaron terremotos con características tan anómalas y sin precedentes que no encajaban en las leyes modernas conocidas de la sismología. El 28 de marzo, en el centro de Myanmar, se produjo el terremoto de desplazamiento de mayor intensidad, con una magnitud de 7.7. El hipocentro se localizó a una profundidad de 10 kilómetros. Este tipo de eventos sísmicos son extremadamente raros y se consideran unos de los más destructivos. Pueden describirse como el equivalente sísmico de un movimiento supersónico. En Myanmar, la ruptura de la corteza terrestre se propagó hacia el sur a una velocidad superior a 5 kilómetros por segundo. Esto provocó pérdidas catastróficas. En el país se derrumbaron miles de viviendas, templos, mezquitas y monumentos históricos de siglos de antigüedad. Las comunicaciones telefónicas se interrumpieron por completo y el suministro eléctrico fue cortado. Deslizamientos de tierra, puentes destruidos y carreteras dañadas aislaron a determinadas zonas del resto del mundo. Más de 3.800 personas perdieron la vida. En la capital de Tailandia, Bangkok, situada a más de 1.000 kilómetros del epicentro, los edificios se balancearon violentamente y aparecieron grietas en miles de ellos. Un rascacielos de 30 plantas en construcción se derrumbó en la ciudad, causando al menos 22 víctimas mortales. Cerca de la península de Kamchatka, en Rusia, el 20 de julio se produjo un fuerte terremoto de magnitud 7.6. Miles de sacudidas posteriores, que alcanzaron magnitudes de 6 y superiores, fueron clasificadas por los especialistas como una serie de réplicas en fase de decaimiento. Pero todas ellas resultaron ser solo precursores, foreshocks, de uno de los eventos sísmicos más potentes de la historia moderna. El 30 de julio, a 149 kilómetros de Petropavlovsk-Kamchatsky, la capital regional, se produjo un terremoto de magnitud 8.8. Incluso los habitantes de Kamchatka, acostumbrados a la actividad sísmica, quedaron impactados por la duración de los temblores. Este megaterremoto desencadenó decenas de miles de réplicas, incluidos eventos de magnitud superior a 7, que no han cesado ni siquiera después de casi 6 meses. Y cientos de sacudidas siguen sintiéndose en las localidades de Kamchatka. El 19 de septiembre se produjo un terremoto de magnitud 7.8 en el Océano Pacífico, que nuevamente no se ajustó a las previsiones de los sismólogos. El evento fue demasiado potente y, como señaló el director del Servicio Geofísico Unificado de la Academia de Ciencias de Rusia,
no correspondía con ninguno de los modelos científicos conocidos de propagación de réplicas. Lo que está ocurriendo en Kamchatka es un proceso natural que confirma claramente el modelo científico desarrollado por la comunidad internacional de científicos de Alatra. Estamos hablando del impacto de la pluma magmática siberiana, un flujo de magma sobrecalentado. Su presión se propaga a través de la litosfera mucho más allá de las fronteras de Siberia. Como un pistón hidráulico, genera tensiones colosales a lo largo de los bordes del bloque continental, y es precisamente allí donde se manifiestan los procesos geodinámicos más pronunciados. La serie de potentes terremotos en Kamchatka es un efecto de borde clásico. Naturalmente, Siberia, incluida su parte ártica, responde inevitablemente al gigantesco foco magmático situado bajo su territorio. Y fue precisamente en 2025 cuando comenzó aquí una actividad sísmica atípica. El 28 de febrero se registró un terremoto de magnitud 5.3 en el mar de Laptev. En el Océano Ártico, el 8 de junio, al norte del archipiélago de Franz Josef Land, se registró un terremoto de magnitud 5.3, un valor extremadamente alto para esta zona. A lo largo de todo el periodo de observaciones instrumentales, aquí solo se han registrado 2 eventos sísmicos de magnitud 5.1. 20 días después, en el norte de Yakutia, se produjo un terremoto de magnitud 5.1. Merece especial atención el terremoto de magnitud 5.1 ocurrido el 2 de marzo más allá del Círculo Polar Ártico, en la región de Krasnoyarsk, a 650 kilómetros de Norilsk. Este potente temblor, extremadamente inusual para la región sísmicamente tranquila de Taimyr, resultó ser el primer evento registrado aquí desde el año 1900. Incluso estos ejemplos bastan para convencerse de que la pluma magmática siberiana representa una amenaza real para toda la humanidad y que su irrupción podría conducir a una catástrofe de escala planetaria. Sin embargo, este problema aparentemente insoluble tenía una solución simple y lógica. La desgasificación controlada, es decir, la reducción deliberada de la presión en el sistema magmático de la pluma mediante la derivación de gases y lava en exceso. Ese enfoque, propuesto por los científicos de Alatra, era capaz de prevenir una posible erupción de la pluma siberiana y, al mismo tiempo, estabilizar la situación climática global, reduciendo de forma significativa el calentamiento general del planeta y la presión interna del magma sobre la corteza terrestre. Pero la situación a la que nos enfrentamos ahora es meridianamente clara. El momento en el que podríamos y deberíamos haber comenzado a prepararnos para una desgasificación planificada y controlada de la pluma siberiana ya ha pasado. Dicho de manera educada, esa vía de acción ya no está disponible para ninguno de nosotros. Permítanme explicarlo. En 2025, la Tierra entró en una nueva fase de actividad sísmica. Ustedes mismos han sido testigos de ello. Bajo la influencia de la pluma, se produjeron 2 potentes terremotos con magnitudes superiores a 7 en el transcurso de una sola semana. Primero, un evento de magnitud 7.0 ocurrió en la frontera entre Alaska y el Yukón. Tan solo 2 días después, un terremoto de magnitud 7.6 sacudió la costa de Japón. Esto no es una coincidencia aleatoria. Estos acontecimientos son indicadores de profundos procesos geodinámicos, impulsados por la presión que ejerce la pluma siberiana sobre la corteza terrestre. Un plazo realista para preparar la desgasificación de la pluma magmática siberiana sería de al menos 4 años, suponiendo una estrecha cooperación internacional y la plena implicación de los principales especialistas del mundo. A su vez, esto habría concedido a la humanidad un intervalo de seguridad sumamente valioso. Una oportunidad para centrarse en hacer frente a otras amenazas crecientes sin vivir bajo el temor constante de que, en cualquier momento, la pluma siberiana pudiera borrar la vida del planeta. Incluso hace un año, la fase preparatoria de la desgasificación entrañaba riesgos enormes, pero ahora se ha vuelto completamente inútil. Dentro de 4 años, cualquier intervención podría desencadenar una única ruptura explosiva, dando lugar a una eyección instantánea y extraordinariamente potente de la pluma. Sería como pinchar con una aguja un globo excesivamente inflado.
Dado que esa ventana de oportunidad se ha perdido, una desgasificación planificada podría ahora provocar precisamente la catástrofe que hemos intentado evitar. Al mirar atrás al año pasado, a los cataclismos más devastadores, la destrucción, las pérdidas y el dolor humano, uno vuelve inevitablemente, una y otra vez, a la idea de que podríamos haberlo evitado si no hubiéramos permanecido inactivos. El tiempo se ha perdido de manera irreversible. Concluimos este episodio con un fragmento de un documental de divulgación científica, creado como resultado de investigaciones fundamentales y de la acción de quienes fueron capaces de comprender realmente qué es exactamente lo que ya hemos perdido. Son personas que no se resignaron. Continúan luchando por esa frágil, pero aún real, oportunidad que le queda a toda la humanidad. Ahora, ya sabemos que la carga electrostática es la base de su poder destructivo. Comprendiendo esto, el grupo científico de ALLATRA fue el primero en proponer una dirección estratégica: privar a los nanoplásticos de su capacidad para acumular y retener carga eléctrica. Si pudiéramos eliminar la carga de los micro y nanoplásticos, no solo eliminaríamos su impacto destructivo sobre la salud humana, sino que también ayudaríamos a eliminar el exceso de energía de nuestra biosfera, energía que de otro modo se acumularía, alimentando la crisis geodinámica e intensificando los desastres naturales. Durante demasiado tiempo hemos vivido bajo la reconfortante ilusión de que aún hay tiempo, de que la humanidad siempre tendrá la oportunidad de reconocer, comprender y reaccionar. Pero ese tiempo ya ha pasado. Nuestro mayor desafío ahora es encontrar una solución antes de cruzar el punto de no retorno, mientras aún conservamos tanto nuestro intelecto como el poco tiempo que nos queda. Pero para que esto ocurra, toda la humanidad debe primero comprender la verdadera magnitud de lo que está sucediendo. Solo entonces podremos dirigir todo nuestro potencial científico y recursos hacia la búsqueda de una solución. Como ya hemos visto, ningún individuo, organización o nación por sí sola puede resolver un problema tan complejo. La comunidad científica de ALLATRA ha estado buscando esta solución durante 2 décadas, y aunque aún no se ha encontrado, sabemos que existe. Comprendemos que la respuesta se encuentra en la intersección de la física, la química y la biología, lo que significa que la solución es alcanzable y hallarla es esencial para nuestra supervivencia. A través de años de investigación, hemos llegado a la clara comprensión de que los esfuerzos de toda la comunidad global deben unirse, y con urgencia. Solo actuando juntos podremos resolver este desafío monumental y preservar lo más precioso que tenemos: la vida misma. Merece la pena luchar por la vida.